Buenos días a todos. Ahora tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Natalia Mesa Sierra. Les voy a leer una pequeña semblanza antes de que ella comience su seminario. La doctora Mesa es bióloga egresada de la Universidad Javeriana de Colombia y realizó su maestría y doctorado en el Instituto de Ecología AC en Jalapa. Su investigación se centra en la degradación de bosques tropicales, abordando en Colombia el impacto de la calidad del bosque sobre el mono aullador rojo y en México el estado de conservación de zonas secas en Veracruz. Ella ha generado información clave sobre el capital natural, su relación con comunidades locales y conocimientos tradicionales. Tiene experiencia en biodiversidad, ecología de bosques tropicales, sistemas de información geográfica y los ahora llamados beneficios de la naturaleza para las personas, antes llamados servicios ecosistémicos. Actualmente es profesora de tiempo completo en el ITESO, donde impulsa la restauración ecológica, los sistemas productivos sustentables y el trabajo transdisciplinario para enfrentar el cambio climático, con una perspectiva en las desigualdades socioterritoriales. Muchas gracias, Natalia. Bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, Cristina. Bueno, buen día a todas y todos. Les comparto que ando un poco resfriada, entonces en algún momento tendré que tomar pequeñas pausas para, para poder respirar. Pero bueno, pues Cristina ya les compartió un poco de lo que hago y hoy les vengo a compartir un análisis que hice junto con otros colegas sobre la restauración de los bosques secos tropicales, en donde nos preguntamos dónde y cómo. Para dar un poco de contexto general, en el mundo tenemos alrededor de 80 ecorregiones que podemos considerar ecosistemas secos tropicales, donde podemos tener algunas características en común, que son de 3 a 8 meses de sequía, ¿no? O sea, es por eso digamos que son bosques estacionales, porque tienen, tienen una marcada estación seca. La vegetación es principalmente caducifolia, esto quiere decir que es un ecosistema que durante esta época de sequía pierde su follaje, pierde sus hojas para, digamos, evitar pérdida podemos encontrar un alto número de endemismos. Como les mencionaba, son alrededor de 80 ecorregiones y tenemos realmente una gran variedad de fisionomías, ¿no? O sea, y muchísimas, perdón, y tenemos muchísimas, pues también digamos, fisiologías. Entonces, digamos, podemos tener la caatinga en Brasil, el cerrado en Brasil, pero también podemos tener ecosistemas mucho más arbustivos en algunas sabanas africanas. Entonces, sí tenemos, digamos, como un rango muy amplio de lo que podemos considerar las selvas secas. Me gustaría también poder compartir, digamos, estas cifras que ayer un poco, digamos que actualizando ciertas cifras para la presentación, me parecieron, digamos, relevantes, ¿no? Pensando justo en temas de restauración. Em, se estima que entre el 2023 y el 2024 hubo un incremento del 80% en las tasas de deforestación. Entonces, realmente, digamos, son cifras muy altas, ¿no? De bosques tropicales particularmente, no solo selvas secas, pero en general ecosistemas terrestres tropicales. Entonces es un incremento muy grande y realmente contradictorio si, digamos, consideramos que estamos en la década de la restauración, ¿no? Entonces ahorita tenemos a los líderes a nivel mundial reunidos en la COP30, donde nuevamente están sentados hablando de cambio climático y donde seguramente están también abordando nuevos compromisos, ¿no? O sea, siempre, digamos, salen de estas reuniones con compromisos y usualmente compromisos de restauración y reforestación. Acá les comparto, por ejemplo, este acuerdo que es la iniciativa 2020, es para Latinoamérica y se firmó en el 2014. Acá pueden ver los países que se comprometieron, que firmaron y podemos ver para el caso de México, que México se comprometió a restaurar más de 8 millones de hectáreas de sus ecosistemas, ¿no? O sea, no solo selvas secas, pero pues digamos en general de sus ecosistemas. Pero 8 millones de hectáreas realmente es muchísimo y creo que la última vez que revisé
como hacia el 2022, realmente llevamos a lo mucho el 1% de estos 8 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, sí me parece importante, digamos, este contexto y más también, digamos, reconociendo la pérdida, o sea, la velocidad a la que estamos perdiendo, digamos, los ecosistemas que estamos perdiendo. Aparte, no solo es nuestra capacidad, digamos, no, perdón, no es solo perder los ecosistemas, eh, ecosistémicas, y esto también reduce nuestra posibilidad de mitigar y adaptarnos al cambio climático. En el 2020 sale este reporte de WWF en donde pues, muestran que hemos perdido alrededor del 68% de la biodiversidad. Y en este mismo reporte ellos mencionan como estas tres tendencias. No sé si ven mi mouse, pero bueno, en la curva gris pues vemos la tendencia actual en donde estamos perdiendo. La curva verde sería, digamos, enfocarnos solo en estrategias de conservación. Entonces, si logramos reducir el impacto de la tendencia actual, pero no logramos realmente, digamos, revertir, digamos, como las pérdidas, las tasas de pérdidas que estamos teniendo. Y lo que menciona este reporte es que realmente tendríamos que estar apuntando a tener, digamos, estrategias combinadas de conservación y restauración, ¿no? Entonces, puede reconocer que conservarse se puede quedar corto para la crisis que estamos enfrentando. Entonces, si pensamos, digamos, en términos de esta crisis y por qué no solo podemos conservar, tiene que ver, digamos, con el impacto que están teniendo nuestras actividades, ¿no? O sea, cada vez son de mayor impacto y cada vez generan mayor degradación en los procesos y en las funciones ecológicas, ¿no? Entonces, lo que les decía, o sea, perder la biodiversidad no es solo, digamos, perder especies, sino que estamos perdiendo funciones, estamos perdiendo procesos y aun cuando conservemos que un ecosistema se pueda recuperar ya, digamos, bajo un proceso de regeneración natural, están bajando las probabilidades porque estamos dañando estos procesos que lo hacían posible, ¿no? Entonces, de ahí surge la necesidad de la restauración, ¿no? Como de poder tener esta dupla. Surge, no, pues digamos que ya tiene muchas décadas, ¿no? Pero digamos, en este reporte surge eh, esta dupla de poder tener la conservación aunada con la restauración, ¿no? Entonces, una restauración que busque recuperar la funcionalidad ecológica, la resiliencia, digamos, de los paisajes, como les decía, nuestra capacidad para adaptarnos y mitigar el cambio climático y las funciones ecosistémicas en general. Entonces, les comentaba que tenemos este amplio rango de fisionomías, fisiologías en lo que consideramos ecosistemas secos tropicales, ¿no? O seccionales. Esto es importante porque usualmente cuando pensamos en restauración, o inclusive cuando pensamos en la descripción de los ecosistemas, solemos siempre, digamos, pensar en categorías, ¿no? En cajas, pero poder considerar este rango y poder reconocer que estamos hablando de un espectro es importante al momento de restaurar. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Entonces, como les decía, con unos colegas investigamos dónde y cómo se estaba llevando la restauración ecológica para las selvas secas tropicales. ¿Qué hicimos? A grandes rasgos, hicimos una revisión sistemática de un periodo de 1990 al 2020. Ya ahorita, digamos, si lo pensamos, pues ya esta revisión tiene 5 años de viejita. Y tomamos como base la definición que hizo la SER sobre restauración en 1990. Entonces, a partir de esta revisión sistemática en el que pues, se siguieron todos los pasos normales, al final, digamos, nos quedamos con 195 estudios en una visión global, ¿no? Donde la mayor cantidad de estudios, claro, hay que reconocer, publicados en revistas indexadas, digamos que fuera de esto puede quedar mucho de lo que llamamos mal llamado literatura gris,
pero digamos que entre lo que más encontramos es que la mayor producción de estudios sobre restauración ecológica en selvas secas estaba en el neotrópico y estaba particularmente en México y en India. Entonces, digamos que ese fue un dato interesante para nosotros. Acá les estoy mostrando, esta es una red de colaboración. Entonces, acá, ¿qué hicimos? Vimos de los investigadores sus afiliaciones, sus instituciones. Y entonces con esto pudimos ver cuáles eran como los países que estaban como estudiando la restauración de selvas secas. Acá quisiera resaltar tres casos, aunque tenemos otros países como Suecia, como Bélgica, donde no hay este tipo de ecosistemas, pero resalto estos tres porque son lugares donde no hay estos ecosistemas, pero acá el grueso de las líneas nos indica el mayor número de colaboraciones. Entonces, digamos que son países que podemos considerar que están teniendo muchas colaboraciones con otros países para hablar de restauración de selvas secas. México es el país que, o sea, digamos, no solo es el que más estudios está produciendo al respecto de restauración de selvas secas, sino también el que está colaborando más con otras instituciones, con otros investigadores para generar conocimiento sobre selvas secas. Y este caso que me parece muy llamativo, o sea, como vimos en la gráfica previa, el segundo país más productor de estudios sobre restauración de selvas secas es India, pero funciona como una isla. O sea, los indios están analizando la restauración de sus selvas secas, solo ellos con ellos, ¿no? Entonces, digamos que hay como este aislamiento en generación de conocimiento con instituciones indias. Cuando vemos dónde se están llevando a cabo los esfuerzos de restauración. Entonces, lo que hicimos, pueden ver, los círculos azules es el número de estudios, ¿no? Entonces, el tamaño es mayor o menor número de estudios. Y esto es en Aqua, quiere decir el área que era restaurada, lo que reportan los estudios. Y acá tenemos dos escenarios contrastantes que a mí me llaman mucho la atención. Tenemos el caso de México, donde tenemos un gran número de estudios, ¿no? Pero si vemos el área restaurada, es muy pequeñita, ¿no? Versus, por ejemplo, en algunas zonas de África, donde tenemos, digamos, grandes áreas restauradas. Esto está muy asociado, digamos, con los fondos que reciben muchas asociaciones y muchas universidades en África, de fondos internacionales para la restauración de sus ecosistemas, pero su producción, digamos, de artículos es menor. Aquí podemos ver también, este es un caso en Bolivia, donde tenemos baja producción de artículos, pero estaba asociado con un proyecto nacional muy grande de restauración, ¿no? Entonces, digamos que tenemos estos contrastes. Cuando analizamos cuáles son los usos de suelo previo a la restauración, o sea, cuáles fueron esas actividades humanas que generaron la degradación y que después se realiza la restauración, el que más impacto o el más reportado por los estudios es la ganadería. Y acá también resalto, bueno, seguido por cultivos y por el tercero es la minería. Acá, por ejemplo, siempre me gusta resaltar que, por ejemplo, para la región indomalaya, donde la mayor producción está centrada en India, la mayor actividad que genera impacto en India es la minería, ¿no? Que digamos es interesante si inclusive lo asociamos con temas culturales como este tema, digamos, de degradación ambiental o forestal para potreros, pues no es así vista en India. ¿Cuáles son las estrategias que más reportaron los estudios para la restauración? Las plantaciones, ¿no? Las plantaciones son como esta estrategia que asociamos directamente y yo creo que inclusive para las personas que no están vinculadas con ciencias, digamos que es una idea muy colectiva en nuestra sociedad cuando pensamos en reforestar, en restaurar, inmediatamente plantaciones es como algo que genera como mucho compromiso, que genera como mucho animosidad. Entonces las plantaciones fueron lo más reportado.
Acá también me gusta resaltar la remoción de plantas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Oceanía, particularmente para Australia, Australia sufre mucho de invasión de especies exóticas por todo lo que pueden sufrir las islas, ¿no? Entonces, digamos, en estos sitios, las estrategias que más siguen está relacionado con la remoción, ¿no? Entonces, es mucho remover a las especies invasoras antes de pensar en plantar cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que es importante identificar el disturbio, identificar las consecuencias del disturbio para poder realmente definir o elegir una estrategia que vaya en función de esto. Cuando vemos cómo estamos como midiendo el proceso de restauración, ¿no? O sea, o como qué es lo que más motiva o qué es lo que más se mide cuando estamos en proyectos de restauración. Y acá quiero señalar estos dos contrastes, ¿no? Creo que no es como nada sorpresivo si les digo que lo que más medimos cuando tenemos proyectos de restauración ecológica es la estructura de la vegetación. A ver, si por un lado les estoy diciendo que la estrategia más seguida son las plantaciones, pues es esperado que lo que más estamos midiendo es cobertura del dosel, es densidad, es área basal, ¿no? O sea, son todas estas variables asociadas con la estructura de la vegetación. Es lo que más se mide y es lo que más reportan todos los estudios en estas cuatro regiones, ¿no? Y el contraste tiene que ver con toda la parte social, todo lo que podemos identificar como beneficios o como resultados positivos en la parte social. Siempre, digamos, es lo que menos están reportando los estudios. Nuevamente, para el caso afrotropical, es una excepción y creo que también tiene mucho que ver con la naturaleza de los proyectos de restauración en África, ¿no? Digamos que mucho está asociado, como les decía, como tanto, reciben tantos fondos de tantas instituciones internacionales, mucho está asociado con el combate de la pobreza, el combate del hambre cero, el combate del desempleo. Entonces, digamos que los enfoques de los proyectos que se realizan en la región afrotropical sí están asociados con los beneficios sociales. Entonces, digamos que también es porque es la razón por la que ahí estamos viendo más una proporción mayor, ¿no? Entonces, esto es cómo estamos midiendo la restauración. Entonces, ¿qué pasa en México? Porque todo esto que les estoy mostrando previo es como a nivel mundial. Entonces, digamos, si nos preguntamos qué podemos encontrar en nuestras selvas secas estacionales en México. Acá en este mapa les estoy mostrando una distribución potencial de las selvas secas en México que podemos ver en la cuenca del Pacífico. Tenemos, digamos, una distribución a lo largo del Pacífico. Tenemos en la zona centro, tenemos pequeños manchones en el Golfo de México y en la península de Yucatán. Son esencialmente donde tenemos estas distribuciones potenciales. Si lo pensamos en cómo está la integridad ecosistémica de esta distribución, digamos, acá está a lo largo, digamos, de todos los ecosistemas, pero pues sí, si vemos las zonas que les mencionaba, ¿no? Entonces la cuenca del Pacífico, vemos una integridad ecosistémica muy baja, la zona centro también, y Yucatán, la zona de Yucatán cada vez está bajando su integridad ecosistémica. Esto es para el 2018, entonces es probable que, por ejemplo, Yucatán hoy día, digamos, ya la viéramos más naranja, ¿no? Más amarilla. Entonces, esto nos muestra un panorama en que realmente las selvas secas y bueno, en general, digamos que los ecosistemas en México están teniendo una gran presión por su degradación ecológica y por el impacto de nuestras actividades. Para el caso de México, como si recuerdan, para la revisión global, en total nos quedamos con 193 estudios. Para el caso de México nos quedamos con 43. Entonces, aquí cada punto representa un lugar en donde se realizaban
los estudios, ¿no? Y si nos preguntamos dónde, o sea, digamos, a qué responde de dónde se está restaurando las selvas secas tropicales en México, fue muy interesante reconocer que usualmente, digamos, estos lugares están muy asociados a las instituciones educativas universitarias que están intentando generar conocimiento al respecto, digamos, de estas zonas, ¿no? Y entonces dices, bueno, evidentemente los académicos estamos haciendo lo que podemos, ¿no? O sea, de la cercanía, de lugares seguros, ¿no? Cada vez es algo de lo que nos preguntamos más, ¿no? O sea, para poder elegir los sitios en los que trabajamos, pero realmente también si vemos, y además, perdón, me regreso un poco, pensando en este mapa, digamos, si pensáramos como, no, es que podríamos estar eligiendo lugares más prioritarios, ¿no? Pero si vemos la integridad ecosistémica en general de la vegetación en México y de las selvas secas tropicales, realmente digamos que todo puede resultar prioritario, ¿no? Y esto, digamos que si lo vemos a la luz de diferentes índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el mapa de referencia que les estaba mostrando ahorita, donde los puntos y entonces si vemos, todos estos son índices generados por la CONAVIO, ¿no? Tanto la priorización de restauración, el impacto antrópico, la estabilidad climática, todos fueron generados por CONAVIO. Entonces, si vemos, digamos, en términos de la prioridad para la restauración, realmente estamos trabajando en sitios prioritarios para la restauración. En sitios donde hay un gran impacto antropogénico, también, digamos, estamos trabajando en esos lugares. Y que pueden tener riesgo en su estabilidad climática, pues quiero que vean, por ejemplo, toda esta zona centro, ¿no? O sea, estamos trabajando en zonas críticas, ¿no? Y esto también lo vimos al analizar cómo se distribuyen los estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayor cantidad de estudios que analizamos en términos climáticos, entonces estaban donde la precipitación total era, digamos, menor, donde las temperaturas mínimas son las más elevadas, donde las temperaturas máximas también son las más elevadas, donde tenemos las mayores tasas de evapotranspiración y también donde estamos en lugares semiáridos. Entonces, si esto lo pensamos en términos de cambio climático, realmente estamos, o sea, estamos trabajando y estamos generando conocimiento en lugares con una alta vulnerabilidad climática, ¿no? O sea, si lo pensamos, mayores tasas de evapotranspiración, y entonces aparte les digo, esta revisión se realizó hace 5 años, ¿no? Entonces, realmente sí estamos trabajando no solo en zonas, sino estamos trabajando con un ecosistema con una alta vulnerabilidad climática, que además, si lo pensamos, es muy interesante porque estamos perdiendo un ecosistema que tiene una alta capacidad de responder a estacionalidades extremas, pero lo estamos presionando no solo con deforestación, sino digamos que lo estamos presionando de tal forma que estamos perdiendo un ecosistema y estamos perdiendo esos procesos que realmente nos permiten mitigar y adaptar el cambio climático, ¿no? Entonces, digamos, pensar en ecosistemas que pueden ser más sensibles a estas presiones climáticas y estas presiones antropogénicas, realmente, digamos, es un panorama muy, muy preocupante. En el 2018, Moisés Méndez y colaboradores hicieron también como un análisis, ellos a nivel, digamos, de todos los ecosistemas en México, sobre cómo, o sea, se los recomiendo porque, digamos, hacen un análisis en términos de restauración muy grande y entre todos los ecosistemas, ¿no? Y entonces a mí esta gráfica me gusta mucho porque entonces ellos, para cada ecorregión de México, muestran el número de proyectos llevados por CONAVI y CONAFOR, ¿no? Que podemos pensar que son proyectos de gobierno, versus proyectos de otras instituciones, ¿no? Entonces, para el caso de proyectos en selvas cálido y secas, que son las selvas secas estacionales, podemos ver, digamos que en comparación con proyectos de restauración que se están llevando en ecosistemas templados, en sierras templadas, pues realmente es muy, muy reducido, ¿no? Esto para el caso de proyectos gubernamentales.
versus en proporción los proyectos que se están llevando por otras instituciones, ¿no? Y entonces otras instituciones suelen ser las universidades, los centros de investigación. Entonces sí vemos que hay, digamos, un mayor esfuerzo por abordar este ecosistema por parte de otras instituciones. Entonces, también para el caso de México es una tendencia muy parecida a la global en términos de cuáles son los orígenes de las presiones que generamos para este ecosistema. Entonces, podemos ver que es la ganadería y son los cultivos, ¿no? Entonces, pues sí, realmente digamos que las superficies ganaderas y de cultivos, que además los cultivos también en gran parte, lo que son sorgo, lo que son granos, son para alimento de ganado, ¿no? Entonces digamos que es una presión adicional, digamos que a nivel nacional, para cifras de 2008, había una gran porcentaje de superficie ganadera a nivel nacional. Y entonces, ¿qué tanta superficie, si recuerdan esta gráfica a nivel mundial de el número de estudios versus el área restaurada? Nos podemos preguntar cuánta superficie del bosque seco se está restaurando. Entonces, acá les quiero resaltar esta columna. Recuerden, esto es lo reportado por los estudios. Entonces, acá podemos ver que los estudios reportan que están trabajando en parcelas, están restaurando parcelas de menos de 1 hectárea. Entonces son parcelas pequeñas. También, si pensamos que los mayores esfuerzos están viniendo de otras instituciones, que en su mayoría son universidades o son centros de investigación, en muchos casos son parcelas experimentales, pero además son parcelas pequeñas porque los investigadores batallamos mucho para poder mantener proyectos de restauración, ¿no? Y esto, digamos que también es muy congruente con lo que encontró Moisés. Recuerden que esto es para todos los ecosistemas, pero la mayoría de los estudios no están restaurando más de 100 hectáreas, ¿no? O sea, muchos están entre 1 y 10 hectáreas o entre 11 y 100 hectáreas. Entonces, el área que estamos restaurando es poca, ¿no? O sea, es poca. Y como les digo, con muchos retos, no solo en superficie, sino en términos de los proyectos, que también si lo pensamos en términos de los compromisos que México ha firmado de restauración, como les mostraba la iniciativa 2020, pues realmente digamos que no va a haber para cuándo restauremos 8 millones de hectáreas. ¿Cómo se restauran los bosques secos tropicales? En México, igual que a nivel mundial, las plantaciones son lo que más estamos llevando a cabo para la restauración en México. Acá a mí me parece importante resaltar, digamos que muchos estudios han intentado como analizar, digamos que los impactos de utilizar plántulas versus semillas, ¿no? O sea, que las plantaciones pueden ser con plántulas o que se estén sembrando directamente semillas. Y eso por poner en una balanza el costo logístico y económico. Las plantaciones, y más cuando son de plántulas, tienen un costo económico muy alto, ¿no? O sea, porque, digamos, tienes que reproducirlas en vivero, si el proyecto no las está reproduciendo, sino que las tiene que comprar, también es otro costo. Digamos que el costo logístico, ¿no? O sea, poder realizar plantaciones masivas, digamos que es muy costoso en mano de obra, ¿no? Y además, si pensamos en la estacionalidad de las selvas secas, el momento del año en el que podemos hacer, digamos, las plantaciones y que sean exitosas, también se reduce, ¿no? Porque tendríamos que estar pensando en hacer plantaciones en la temporada de lluvias, porque si no, podríamos estar agregándole un costo adicional, porque entonces si se me pasó la temporada de lluvias y yo estoy haciendo plantaciones, ahora tengo que asegurarme de mantenerlas, ¿no? Entonces tengo que agregar riego, tengo que agregar fertilización, ¿no? Entonces digamos que es una estrategia costosa. Bueno, esto justo lo que les acabo de mencionar. Y entonces, si pensamos como en la cantidad de fondos que realmente tenemos para la restauración, esto igual son datos de Moisés en el 2018, pues digamos que también es muy retador
pensar en cuáles son las estrategias más adecuadas. Perdón. Como les decía, digamos, acá podemos ver proporcionalmente, digamos, que cuál es el origen de los fondos. El origen federal no es el origen, digamos, más común o de donde proviene la mayor cantidad de recursos. Em, son los fondos sociales o los fondos privados, si los sumamos ambos, el mayor origen de los proyectos de restauración. También es muy importante, digamos, reconocer que los tiempos ecológicos siempre, digamos que están en total contradicción con los tiempos de los fondos, ¿no? Los fondos, digamos que en los proyectos como más generosos y más amplios, podríamos estar hablando de proyectos de 4 años, pero si reconocemos los tiempos ecológicos para una restauración ecológica, pues estamos hablando de décadas, ¿no? Entonces, mantener los proyectos es muy difícil y muy costoso. Y lo mismo, si vemos el porcentaje de recursos que reciben los diferentes ecosistemas, acá podemos encontrar la selva baja, ¿no? O la selva mediana subcaducifolia, y realmente digamos que hay una reducción de los fondos que reciben, que podemos encontrar en proyectos para este ecosistema. Entonces, como les mencionaba, la restauración ecológica está pensada, digamos, en poder recuperar las funciones ecosistémicas y digamos que es importante generar el conocimiento de qué funciona, qué no funciona y por qué sí o por qué no. Entonces, como les decía, en México también lo que más estamos midiendo en términos del progreso de la restauración también tiene que ver con la estructura de la vegetación, ¿no? Y este es un estudio también del 2020 y donde cuáles son las principales, digamos, métricas que se están midiendo y todo tiene que ver, o sea, la gran mayoría de métricas está asociada con la estructura de la vegetación, ¿no? Entonces, usualmente, ¿cómo estamos midiendo el progreso de nuestros proyectos de restauración? Y tiene que ver con estructura de la vegetación, ¿no? Y entonces, sí, este fue otro análisis que hicimos donde vimos el porcentaje de sobrevivencia que reportaban los estudios y entonces, esto cómo se relacionaba con diferentes variables climáticas, ¿no? Entonces, no es solo, como les decía, no es solo elegir la estrategia, ¿no? O sea, que puede ser costosa logística y económicamente, sino poder también reconocer ante qué variables ambientales estamos y entre qué presiones antropogénicas estamos para poder saber si va a ser exitosa o no. Entonces, ¿qué han encontrado los estudios en cuanto a la estrategia de plantaciones? El índice de aridez de Lang, mientras mayor es el valor, digamos que menor es la aridez, ¿no? Entonces, ¿qué encuentran? Que hay mayor sobrevivencia de las plantaciones cuando hay menor aridez, cuando tenemos menores temperaturas máximas y cuando tenemos una alta fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, poder tener el conocimiento, siento que es muy importante para poder reconocer que no siempre la estrategia, o al menos el primer paso, tienen que ser las plantaciones. Tenemos que considerar el tipo de uso de suelo previo, ¿no? O sea, si estamos viendo que necesitamos una alta fertilidad, pero queremos hacer una restauración ecológica posterior a un uso intensivo agrícola, donde hubo un uso excesivo de agrotóxicos, pues nuestros suelos van a estar muertos. Entonces, lo primero que podemos hacer no son plantaciones, no es lo lógico, ¿no? Entonces, el tiempo de manejo también puede reconocer qué fuentes de regeneración tenemos. ¿No? O sea, lo que les digo, si estamos viendo que las plantaciones pueden ser una estrategia muy costosa, entonces podemos ver si hay fuentes de propágulo cerca, si hay bancos de semilla, cómo podemos fomentar la dispersión de semillas y también pensar si vamos a poder lograr una restauración estructural versus una restauración funcional, que también es importante cuestionarnos esto. Y lo de los tiempos ecológicos que les mencionaba. Todo esto, o sea, creo que, digamos que este análisis me lleva a mí a pensar y a cuestionarnos de
que tenemos una gran urgencia y una gran deuda con nuestros ecosistemas y además una gran deuda con un montón de compromisos internacionales, y es poder tener un plan nacional de restauración. De los tres países latinos que conozco que tienen planes nacionales de restauración está Colombia, Costa Rica y Panamá. Y al revisar, digamos, cuáles son como las características que generaron en estos planes estos países, encontré como estas siete características, que uno es poder tener una visión de paisaje, ¿no? Y esto se relaciona mucho con lo que les mencionaba de, usualmente vemos como las cajitas y los fondos también están viendo cajitas, ¿no? O sea, los fondos quieren restaurar el Amazonas, ¿no? Entonces, selva húmeda tropical. O los fondos quieren restaurar la Caatinga en Brasil. O los fondos quieren restaurar Chamela. Entonces, poder tener una visión de paisaje, digamos que es algo que debería estar garantizado en los planes nacionales de restauración, reconociendo que no tenemos cajitas, sino tenemos, digamos, un rango en donde tenemos muchas funciones ecosistémicas, donde tenemos paisajes ecológicamente funcionales, y eso es lo que deberíamos estar garantizando, ¿no? Los planes nacionales deben considerar los contextos territoriales sociales, generar instrumentos de planeación, diseño y monitoreo. Siento que esto está muy relacionado con lo que les digo de los tiempos ecológicos, ¿no? Mucho, digamos, de lo que pasa, no es solo los financiamientos, sino que no hay un buen diseño de instrumentos para monitorear el progreso, ¿no? Entonces, a veces, se los digo por un proyecto en el que estoy ahorita, ¿no? Entonces, se realizan plantaciones y al segundo año el indicador es imágenes satelitales para ver cambio de cobertura. Entonces dices, pues mis árboles con 2 años, ¿qué cambio, qué imagen satelital te va a leer eso, ¿no? Entonces, digamos, poder tener un buen diseño de instrumentos es indispensable, garantizar una sustentabilidad económica local y nacional, una gobernanza participativa, considerar el conocimiento tradicional de las comunidades alrededor de sus ecosistemas y una normativa que pueda sostenerse en las instituciones existentes. Y entonces todo esto me lleva a compartirles una experiencia, como les digo, que ahorita estamos llevando a cabo, y entonces está pensado en esta visión de paisaje y cómo podemos tener un manejo integral de nuestros paisajes. Esto lo estamos llevando en un ejido, lo estamos llevando a cabo en un ejido en Nayarit. Este ejido se llama San Juan de Abajo y está muy cerca, digamos, de toda esta zona, Puerto Vallarta, Nuevo Nayarit, toda esta parte, digamos, de la Riviera Nayarita, que está sufriendo muchísimas presiones antropogénicas. Y entonces, recientemente, el año pasado, se decretó la Reserva de la Biosfera de la Sierra Vallejo, Río Ameca. Digamos que lo que busca, digamos, la reserva, digamos, como pues el esquema es, acá no se alcanza a ver toda la extensión, acá solo se ve un pedacito, pero pues la reserva es muy grande. Y entonces lo que busca es, pues eso, digamos, su conservación y también como su armonía con los ecosistemas adyacentes y, digamos, como con todas las actividades humanas. Pero entonces, si lo pensamos en esta visión de paisaje, tener una reserva no nos está garantizando que todo el paisaje vaya a poder a tener realmente las funciones ecosistémicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Acá en este mapa nosotros, digamos, hicimos un análisis muy general donde vimos, bueno, acá está la reserva como esta gran fuente de biodiversidad, ¿no? Todo este paisaje con un altísimo grado de degradación, realmente no hay una conectividad ecológica y realmente, digamos, no hay forma de que podamos tener las funciones ecosistémicas en estos paisajes con esta visión. Por más de que tengamos esta gran reserva, el paisaje no es funcional. No es, digamos, en términos ecológicos, no es un paisaje funcional. Entonces, hicimos esto, digamos, esto es a escala de todo el municipio de Bahía de Banderas, y para el caso de
acá, perdón, para el caso de Ejido de San Juan de Abajo, esta es la cuenca de un arroyo que se llama el arroyo Huichichila, que desemboca en el Ameca. Y entonces hicimos un análisis donde tenemos esta mancha negra, es la reserva de la biosfera. Entonces, digamos que ahí no consideramos como prioritario, digamos, la... Y del paisaje hicimos un análisis para ver cuáles serían las zonas prioritarias de restauración. Esto con base en cantidad de hábitat y en conectividad ecológica. Pero entonces nos estamos enfrentando a muchos, muchos retos, ¿no? Acá, por ejemplo, en este mapa les muestro en estas manchitas verde, verde fluorescente, es donde se han logrado realizar plantaciones, ¿no? Y entonces, digamos, ¿por qué digo se han logrado? Y esto a 3 años, ¿no? A 3 años del proyecto. Primero, porque el proyecto, uno de sus objetivos fue reproducir las plantas nativas, ¿no? Entonces, poder tener un vivero, consolidarlo, empezar el crecimiento de las plántulas, digamos que eso fue un tiempo. Pero también nos enfrentamos con retos como la invasión de zonas federales, ¿no? O sea, digamos, por más de que estamos trabajando en una cuenca en donde los arroyos tienen una zona federal, hay una fuerte invasión de las zonas federales para las actividades económicas. Muchas personas también lo han utilizado para construcción de vivienda. Y entonces ahí es cuando es tan importante, digamos, como toda esta normativa sólida, pero además también todo el contexto, digamos, socioterritorial, ¿no? No es solo, y creo que, digamos, esto en ese sentido ha sido un gran aprendizaje este proyecto, porque no es solo tener la iniciativa y no es solo tener los árboles y no es solo eso, sino que nos dimos cuenta que inclusive muchas veces logramos como procesos más transformadores si cambiamos un poco el enfoque y si más allá, digamos, de lo que nos dijo el análisis de las zonas que teníamos que restaurar, tuvimos que empezar a tocar puertas de escuelas, tuvimos que empezar a tocar puertas con agua, ayuntamiento, o sea, muchas otras puertas que tienen que estar articuladas realmente para poder tener proyectos de restauración ecológica y manejo de paisajes integrales. Entonces, bueno, ya para terminar, a manera de reflexión, creo que es importante fomentar y fortalecer la colaboración que tenemos, justo para evitar esfuerzos redundantes, ¿no? O sea, lo que les digo, es muy costoso los proyectos de restauración, generar conocimiento básico para esto es muy costoso. Entonces, creo que mientras más podamos colaborar, mientras más podamos escucharnos y poder tener estos puntos de encuentro, vamos a poder tener mayor alcance e impacto. No hay una única estrategia que funcione. Las plantaciones sí son muy populares, por así decirlo, o sea, digamos que generan como mucha motivación, pero es importante preguntarnos dónde, cómo, qué especies utilizar. Es importante también la incorporación de métricas sociales, ¿no? Lo que les digo, justo este proyecto en términos de restauración, ¿no? Los financiadores lo que quieren ver es una imagen satelital donde puedan ver un aumento en la cobertura, en el dosel, pero digamos que todo el trabajo que estamos realizando en términos de tejido social, en términos de educación ambiental, tendría que estarse viendo valorado y cuantificado. Y pues esto está relacionado en que necesitamos repensar los paisajes que tenemos. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Voy a abrir el micrófono para ver si hay preguntas, comentarios. Eh, Adelante. Voy a poner aquí. Aquí veo una pregunta de Valentina en Ah, el chat. perfecto. Si quieres, Estoy- adelante, por favor. Hola, felicidades por lo que nos presentaste. Me parece muy interesante y quisiera preguntarte cómo consiguieron los sitios donde finalmente hicieron el proyecto, cuánto tiempo les tomó hacer esta gestión y de qué tamaño son estos sitios. Gracias. Gracias, Valentina. Eh,
y hablar uno por uno con los propietarios de las parcelas, porque como les digo, por un lado, es enfrentarnos a una realidad de la invasión de las zonas federales, y que finalmente es un problema que es muy difícil enfrentarlo nosotros como proyecto, ¿no? O sea, hemos intentado buscar como respaldo de Conagua, pero Conagua, digamos, también siempre se ven como muy cortos de recursos, porque, por ejemplo, ellos, inclusive para hacer un análisis el buffer de las zonas, o sea, nos han argumentado que es muy costoso realizar el análisis del buffer de las zonas federales, que porque ellos ahorita no tienen esa información, ¿no? Entonces, digamos que sin ese respaldo institucional, el convencimiento de las personas ha sido uno a uno. Y entonces, esto nos ha tomado pues los 3 años. Y entonces también ha sido un enfrentarnos con los financiadores, porque cuando uno escribe los proyectos es muy real. O sea, como que uno no visualiza tal vez tanto los retos territoriales, y pusimos un indicador que, si lo digo no va a sonar tanto, pero nos comprometimos a restaurar 10 hectáreas y a la fecha llevamos, porque además son plantaciones lineales, son algunas cosas, pues son algunas cercas vivas, son algo, o sea, en otras zonas un poco más densas, pero pues al ser, digamos, estas plantaciones lineales, lo que hemos logrado como acumular en términos de superficie ha sido alrededor de 4 hectáreas, ¿no? Entonces, sí ha sido como un poco, casi como educar también a los financiadores, de decir, es que dense cuenta como de los retos, y dense cuenta porque esto fue una convocatoria a nivel nacional. Entonces fue como, pues ustedes también, porque lanzan al ruedo una convocatoria sin haber tenido, por ejemplo, respaldos institucionales que reconocen que debieron haber tenido, porque no somos los únicos que enfrentamos, digamos, estos retos, ¿no? Y ellos reconocen que esto debió haber sido una estrategia junto con Conagua. Entonces, pues sí, por ahí va la superficie que hemos logrado restaurar. Ha sido uno a uno, nos hemos aparte enfrentado con cambios de mesa directiva en el ejido, ¿no? Entonces, cuando creemos, digamos, que ya estamos trabajando con el comisario ejidal, y entonces ahí vamos avanzando, cambia todo, y entonces es ver el nuevo realmente con qué agenda viene, porque, pues, digamos, por más, digamos, traen agendas y también traen prioridades, y entonces ha sido esa parte muy retadora. Muchas gracias. Gracias, Sí. Natalia. Chicos, preguntas, comentarios. Bueno, en lo que se animan, Natalia, yo te quería preguntar, de la primera parte, comentaste que la minería era la actividad más importante en la región de la India. Eh, Quería saber si esa minería es de metales pesados o es minería de piedra caliza, ¿de qué tipo de minería es? Si sabes, no sé si estaba en tu revisión. Gracias. Sí, de lo que más reportan, sí es de piedra caliza. Sí, sí es como que India es un gran proveedor del mundo, no sé, pero sí, lo que más reportan es de piedra caliza. Muy bien, muchas gracias. Marcela, adelante. Sí, en otros, hay un reporte que menciona que en México, en la mayoría de las áreas naturales protegidas, hay una problemática em, de disturbio antropogénico asociado a la minería de diferentes minerales o incluso, y también, por ejemplo, de zonas petroleras. ¿Qué encontraste tú con tu revisión? Es es súper interesante, y más porque durante la revisión no encontré mucho, o sea, en términos de minería para México, pero justo, digamos, en el marco de este proyecto que les comparto, me ha tocado participar en mesas de planeación a nivel de cuenca, del Fondo Mexicano. Y entonces ha sido muy interesante, particularmente, por ejemplo, acá en Jalisco,
porque las minerías, las mineras, todas, bueno, en su gran mayoría, acá están asociadas con actividades ilícitas. Y entonces, por ejemplo, mucho de lo que reportan muchos colegas acá en Jalisco sobre la extracción, particularmente de oro o de metales preciosos, em, es que ni siquiera están construyendo, están abriendo brechas, sino que están sacando la extracción minera, el producto que sacan, la están sacando en helicóptero. Entonces está siendo muy difícil para las organizaciones y en general poder registro de dónde están estas actividades ilegales y dónde están estas actividades, porque además cuando se dan las concesiones, no se dan las coordenadas, son como polígonos, o sea, polígonos en donde las empresas tienen como las concesiones y tienen los permisos, pero no están reportando en qué lugares están llevando a cabo esta actividad minera. Entonces, a mí me parece preocupante y es mucho de lo que encontraron, digamos, en estos análisis de Cuenca, es que no estamos realmente logrando cuantificar el impacto de la minería en México. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Creo que ya no hay comentarios en el chat, ni tampoco en el Facebook. Natalia, te agradecemos mucho tu seminario y pronto te mando tu constancia. Muchas gracias y buenas tardes. No, con mucho gusto. Buen día.